Capítulo 4. Londres. Abril 1824. 11 años después. A Nicholas Hancock, conde de Sedgwick, le gustaba desayunar solo. No le importaba levantarse un poco antes para poder disfrutar de ese pequeño privilegio. Mientras degustaba unos huevos con jamón y un panecillo untado con mantequilla, leía la prensa de la mañana, en concreto, The Times y The Observer. En la casa se recibían otras publicaciones diarias, semanales y mensuales, en las que le gustaba sumergirse después de la cena, pero para primera hora del día prefería de lejos los dos periódicos más importantes de Londres. Esa mañana, sin embargo, se veía obligado a cortar su pequeño ritual. La familia no tardaría en salir de viaje hacia Brighton para asistir a una fiesta organizada por el mismísimo rey Jorge IV. Los 3 carruajes estaban ya preparados junto a la escalinata de la entrada, y los criados bajaban con baúles y maletas, rompiendo el silencio acostumbrado de aquella hora. Le resultaba increíble la cantidad de cosas que debían transportar para un viaje de apenas 2 días. Su hermano Howard, a quien solo llevaba 2 años, fue el primero en reunirse con él. Le saludó con una leve inclinación de cabeza y se dirigió hacia el aparador, donde se sirvió un generoso plato de huevos escalfados con tostadas. Tomó asiento a su derecha. ¿Todo listo?, preguntó Nicholas. Beatrice está ultimando algunos detalles con su doncella, contestó Howard. Se unirá enseguida a nosotros. Unos minutos más tarde, Nicholas se levantó para recibir a su otro hermano, Patrick, y a la esposa de este, Evelyn. Nunca dejó de asombrarse lo mucho que la joven se parecía a Arthur Chesney, y en su fuero interno se alegró de no haber sido él quien la desposara. Le habría resultado en extremo doloroso despertar a diario junto a alguien que le recordaba tanto la pérdida de su amigo. No obstante, le alegraba enormemente que ella formara parte de su familia, porque de algún modo había conseguido cumplir la promesa hecha tantos años atrás. Y lo que le hacía más feliz aún, ni siquiera había tenido que forzar aquel matrimonio. Solo había dirigido de forma sutil los pasos de Patrick, que había caído rendido a los muchos encantos de la muchacha. Formaban una hermosa y bien avenida pareja. Hacía poco más de 2 años que habían celebrado el enlace y ya tenían un hijo de 8 meses, Henry, que se criaba junto a Brennan y Louise, sus otros sobrinos por parte de Howard. Si todo iba según lo previsto, Nicholas Hancock no tenía motivos para sospechar lo contrario. Su sobrino mayor, Brendan, que en ese momento solo contaba 6 años, se convertiría en el 6º conde de Sedgwick. En el caso de que Nicholas falleciera antes de que alcanzara la mayoría de edad, el título recaería en Howard. Evelyn tomó asiento junto a su esposo, que ocupaba la silla situada a la izquierda de Nicholas, como era su costumbre. «Estoy nerviosa», reconoció la joven con una risita. «No debes estarlo, querida». Patrick palmeó con cariño la mano que ella tenía extendida sobre el mantel. ¿Es cierto que el rey y tú son amigos, Nicholas? Más o menos sí, respondió él, que prefirió no dar más detalles. Después del desastre, como todos se referían a su desafortunado matrimonio, se había instalado en Londres y no había tardado en unirse a la camarilla del entonces regente, cuyas fiestas habían sido legendarias. Durante un tiempo incluso se había dejado arrastrar por aquella vida disoluta y llena de excesos,
hasta que Julian lo había sacado de ella. Su fiel Julian, el nombre que luego había convertido a su hermana Sophie en su esposa, cumpliendo así su parte de aquella promesa que a veces parecía un sueño lejano. También ellos parecían una pareja feliz. Su hermana estaba encinta del que sería el primer hijo de la pareja, y ni ella ni Julian asistirían a la fiesta del rey, cosa que Nicholas lamentaba profundamente. Imagino que no ha habido un cambio de planes, ¿verdad?, preguntó Patrick, dando un buen mordisco a su panecillo. Nicholas sabía que esa noche se celebraba un combate de boxeo en la ciudad, un deporte al que todos los hermanos eran muy aficionados y que no se habría perdido si las circunstancias fuesen otras. ¿Y por qué debería haberlo querido? Evelyn miró a su esposo y luego a Nicholas. ¿No recuerdas que estuvo enfermo no hace mucho? En febrero, el rey no había podido pronunciar su habitual discurso de apertura del Parlamento por motivos de salud. Al parecer se halla totalmente repuesto, contestó el conde. Si es para una fiesta, seguro que sí, ironizó Howard. Es mi primera aparición en público después de Henry, señaló Evelyn, que hacía alusión a su hijo de 8 meses. También la mía, bromeó su marido. Evelyn golpeó con su servilleta el antebrazo de su esposo. ¿Tienes un vestido apropiado, Patrick? Howard soltó una carcajada ante su propio chiste. Por supuesto. Patrick contestó aleteando las pestañas, una imagen ciertamente cómica que los hizo sonreír a todos. Me lo ha confeccionado la misma modista que ha hecho el tuyo. Touché, replicó Howard. Los 3 hombres se levantaron cuando Beatrice entró en la estancia. Su cuñada era una mujer espigada y bien parecida, pero demasiado estricta para el gusto de Nicholas, que sin embargo agradecía que llevase las riendas de la mansión Sedgwick. Desde que su madre se había instalado de forma definitiva con su tía Margaret, precisamente en Brighton, era ella quien se ocupaba de todo. A Nicholas no le había parecido mal aquel cambio de papeles, teniendo en cuenta que su hijo estaba destinado a sucederle. Beatrice dio los buenos días. Se sirvió una pequeña ración de fruta y una tostada sin mantequilla, y ocupó la silla junto a Howard. Nicholas los observó a todos durante un instante. Aquella era su familia, o al menos una parte de ella. Sophie y Julian no vivían lejos, y su madre, a pesar de la distancia, los visitaba con cierta frecuencia. Y luego estaba su abuela paterna, Lady Claire Hancock, cuyo delicado estado de salud la mantenía en sus habitaciones de la planta baja. En los últimos años parecía haber perdido un poco la cabeza. Confundía a sus nietos con sus hijos e incluso con sus hermanos, todos fallecidos, y hablaba sobre cuestiones tan alejadas en el tiempo que ni ellos las recordaban. La mansión era lo bastante grande como para que todos gozaran de espacio e intimidad. Y Nicholas poseía, además, un apartamento de soltero en Belgravia, donde podía refugiarse siempre que necesitara algo más de privacidad. Ese pensamiento le trajo la imagen de la vizcondesa viuda, Isabel Wesper, su actual amante, con la que pensaba reunirse en unas horas. Nicholas había visto los planos del Royal Pavilion, y hacía unos años incluso había acompañado a Prinny, como sus amigos conocían al entonces regente, a dar un paseo mientras se llevaban a cabo las obras. El resultado final, sin embargo, lo dejó boquiabierto. Bajó del carruaje y ayudó a su madre, Maud Hancock,
condesa viuda de Sedgwick, a bajar de él. Con ella del brazo, recorrió los metros que lo separaban de la puerta principal, donde varios invitados contemplaban también aquella monumental obra, llevada a cabo por el arquitecto favorito del rey, John Nash. Una enorme cúpula en forma de cebolla coronaba el edificio, que parecía extraído de un cuento de las 1001 noches. Una sensación que se veía acentuada con las celosías y columnas que adornaban la fachada. En el interior, la influencia oriental, tanto china como india, se dejaba ver en muebles, alfombras y decoraciones, dominadas por rojos, dorados y azules. Su madre incluso se inclinó a observar de cerca las ramas y hojas pintadas directamente sobre los muros. Nicholas ni siquiera se atrevió a imaginar la ingente cantidad de libras que había costado todo aquello. «Esto es una extravagancia», señaló la mujer en un susurro. «Los reyes pueden permitirse ser extravagantes, madre», repuso él. Jorge IV era conocido por sus excentricidades y sus escándalos financieros, así es que aquello no le sorprendía lo más mínimo. Que puedan hacerlo no implica que deban, querido. Tras él, escuchó los comentarios de Beatrice y Evelyn, la primera en el mismo tono admonitorio que su madre, y la segunda fascinada por aquel despliegue de sofisticación. Nadie parecía indiferente en aquel escenario. Vio, a solo unos pasos de ellos, al conde de Liverpool, a la sazón primer ministro de Inglaterra y a su segunda esposa, que parecía tan encandilada como su joven cuñada. Y algo más allá, al duque de Molloy, en compañía de su esposa y de sus 2 hijas, también murmurando junto a otro mural. La gente se movía despacio, deteniéndose a cada paso en su camino hacia el salón de banquetes, que Nicholas sabía era una de las estancias más suntuosas de aquel palacio. Cuando finalmente llegaron a él, no se sintió decepcionado. Era tal y como Pliny le había descrito, enorme y excesivo. Del techo, en forma de cúpula y adornado con un dragón, colgaba una espectacular lámpara adornada con flores de loto de cristal, rodeada de otras 4 situadas en las esquinas. Las mismas figuras florales ornamentaban las paredes, decoradas con murales, molduras y cortinas. Distinguió a Isobel, que como siempre acudía acompañada de su prima Dora, la hija del marqués de Fortworth, quien se había convertido en su carabina oficial. Dora superaba ya los 28 años, y por inexplicable que le pudiera parecer a él y a todos, había decidido rechazar cuantas propuestas de matrimonio había recibido a lo largo de la última década, y a Nicholas le constaba que habían sido muchas. De hecho, su hermano Howard había sido uno de los primeros en intentar cortejarla, antes de recibir un rotundo no por parte de ella. Por fortuna, se había recuperado pronto de su maltrecho orgullo, y había puesto las miras en otra joven debutante. Nicholas se disculpó con su familia y fue a saludar a las 2 mujeres. Isobel había clavado en él su mirada al verla entrar por la puerta, y no la había desviado ni un instante. Nicholas la conocía bien. Hacía casi 8 meses que eran amantes, y podía leer en aquellos ojos color miel como en su propia piel. A medida que se aproximaba, sintió cómo su sangre se calentaba ante las promesas que encerraba aquel lenguaje secreto entre ambos. «Buenas noches, miladies», saludó al llegar, y besó la mano de las 2 damas con la debida cortesía, aunque detuvo la de Isobel un poco más. «Milord, es un placer verle de nuevo». Dora sonrió y Nicholas pensó, no por primera vez, que era una mujer bastante hermosa.
Confío en que el viaje desde Londres haya resultado agradable, milord. Apuntó Isobel, que aleteó sus largas pestañas. No demasiado, aunque sin duda ha merecido la pena. Nicholas deseó encontrarse a solas con aquella mujer para hundirse en su boca una vez más, en lugar de rodeado de un montón de invitados que pululaban por la sala. Es usted un adulador. Solo si la ocasión lo merece. ¿Se aloja en Brighton, milord?, preguntó Isobel, como si no supiera ya aquella información. Compré una casa aquí hace años, cuando el rey visitaba la zona con frecuencia. Respondió no obstante, incluyendo a Dora en la conversación. Ahora la ocupan mi madre y mi tía, y he de decir que este clima le sienta de maravilla. Muchos nobles habían adquirido una propiedad en las cercanías, el padre de Dora entre ellos, y era allí donde ambas se alojaban. Habría resultado impropio que él se colase en la mansión Forworth para mantener un encuentro furtivo con Isobel, y citarse en casa de su madre quedaba también descartado. No es que su relación fuese del todo secreta, pero habían decidido llevarla con la mayor discreción para evitar un posible escándalo. Esa noche no podrían disfrutar el uno del otro, pero no faltaría en ocasiones a su regreso a Londres, algo que Nicholas estaba deseando que sucediera. Se despidió de las jóvenes hasta después de la cena y volvió a reunirse con su familia. Su Majestad Jorge IV no tardó en hacer acto de presencia, y Nicholas lo encontró claramente desmejorado. Parecía haber aumentado aún más de peso y cojeaba un poco al andar, lo que indicaba que la gota que padecía no había mejorado en absoluto. Iba acompañado por William Cavendish, sexto duque de Devonshire, uno de sus más queridos amigos. Había participado incluso en su ceremonia de coronación 3 años atrás, aunque Nicholas era incapaz de recordar el papel que había desempeñado en ella. ¿Portaba el orbe, quizá? El duque padecía una ligera sordera, y no se prodigaba mucho en fiestas ni en actos sociales, excepto si el rey estaba presente. A Nicholas nunca dejaba de sorprenderle la amistad que parecía existir entre ambos. Cavendish era de su edad, y el rey pasaba ya a los 60. El duque era alto, elegante, inteligente y bien parecido. Todo un partido, a pesar de su falta de oído, que ninguna dama había logrado atrapar. No en vano se había ganado el sobrenombre del duque soltero. Nicholas había oído comentar que años atrás se había enamorado de una mujer, Lady Caroline Lamb, una prima suya que había decidido casarse con otro y que más tarde se había convertido en amante de Lord Byron. Al parecer, Devonshire jamás había superado aquel trance. Nicholas lo lamentaba, porque le parecía un hombre notable, gran aficionado a la horticultura y un inestimable apoyo para los Whigs en el Parlamento. A Nicholas le gustaba presumir de su independencia con respecto a los dos bandos que parecían dominar la vida pública, aunque era cierto que votaba con los Whigs con más frecuencia que con los Tories. Tras los saludos de cortesía iniciales, los invitados tomaron asiento en las largas mesas y disfrutaron de una cena compuesta por casi una 50 de platos, lo que a su madre le pareció el culmen del despilfarro. Nicholas prefirió no comentarle que en enero de 1817, y en ese mismo pabellón, aún no remodelado, había asistido a una gran cena en honor al gran duque Nicolás de Rusia, compuesta por un centenar de preparaciones orquestadas por el que era entonces el chef del regente, Anthony Carême. Mientras degustaba un delicioso faisán a la trufa, se preguntó dónde andaría el famoso cocinero francés, que había abandonado a Prini tras su coronación. Nicholas, como la mayoría de los asistentes,
se limitó a picotear un poco de cada plato, y algunos regresaron a las cocinas intactos. De vez en cuando intercambiaba alguna mirada cargada de intenciones con Isobel, sentada en diagonal media docena de sillas más allá, y charlaba con sus vecinos más próximos sobre temas comunes e inofensivos. Con buen criterio por parte del organizador de la velada, habían dividido a los invitados para que los más allegados no ocupasen asientos contiguos a fin de favorecer las conversaciones. Tras la opípara cena, el rey guió a sus invitados hacia el gran salón, que también había sido restaurado y que ocupaba justo el espacio situado bajo la cúpula que habían contemplado en el exterior. Grandes espejos y pesados cortinajes rojos y dorados cubrían las paredes, y una enorme chimenea presidía la estancia. En un extremo guardaban ya los músicos, que comenzaron a interpretar una pieza en cuanto el rey cruzó las puertas. Ignorando tanto su obesidad como las molestias de la gota que padecía, inauguró el baile de la mano de su cuñada Adelaida de Sajonia-Meiningen, esposa de su hermano Guillermo, duque de Clarence y St. Andrews. El monarca había enviudado de su nada apreciada esposa pocas semanas después de ser coronado en la abadía de Westminster, en julio de 1821, y no era infrecuente que la duquesa Adelaida actuara como anfitriona en las cada vez más escasas apariciones públicas de Jorge IV. Muy pronto, el salón se llenó de nuevas parejas, y el rey se retiró, como era su costumbre, a una esquina de la sala. Allí se había habilitado una tarima para que el monarca pudiera disfrutar de la velada sin participar activamente en ella. Nicholas bailó primero con su madre y luego fue a buscar a Isobel. Sentir de nuevo el cuerpo de aquella mujer entre sus brazos le hizo bien a su alma, y disfrutó del breve encuentro como un joven debutante en su primer año. Bailó después con Edora y luego con sus dos cuñadas antes de repetir con Isobel, a quien acabó llevando a un apartado rincón para robarle unos cuantos besos que le hicieron hervir la sangre. A Nicholas le encantaba la música y le gustaba bailar, y lo hacía francamente bien, según decían. Era una sensación extraña y placentera dejarse mecer por las notas de los violines, como si sus pies, más que deslizarse, flotaran, sin notar siquiera la ausencia de dos dedos en uno de ellos. Como hombre casado que era, podía permitirse el lujo de invitar a cuantas debutantes con pocas posibilidades hubiera en cualquier fiesta, lo que las hacía sentir importantes por unos minutos y a él le permitía alargar un poco más aquel inconfesable placer. Siempre procuraba, no obstante, no excederse con demasía, aunque se quedase con ganas de más, todo por no llamar la atención de los siempre puntillosos nobles. Tras acompañar a su sitio a una joven bastante insulsa, pero con un sentido del ritmo encomiable, se dirigió a la mesa de refrigerios con la intención de refrescarse un poco. Su mirada se cruzó con la del rey, que parecía estar disfrutando de la velada y que le hizo un gesto con la mano. Nicholas, solícito, acudió a su encuentro. Alteza. Inclinó la cabeza con respeto. Déjate de monsergas y siéntate un rato conmigo. Por supuesto, Alteza. A Nicholas le sorprendió que el monarca se encontrara solo, cuando era frecuente verlo rodeado de amigos, aduladores y arribistas. Prini, Nicholas. No sé si es adecuado llamarle así en una fiesta como esta. Hace casi una década que nos conocemos, Hancock, y hemos compartido más de una buena juerga. ¿O acaso lo has olvidado? En absoluto, señor. Había recuerdos de aquella época que Nicholas prefería incluso no poseer. Hace mucho que no tenemos el placer de disfrutar de tu compañía. Windsor no está tan lejos. ¿Lo sabías?
Jorge IV vivía prácticamente recluido, aunque no alejado de los asuntos políticos, en el castillo de Windsor, en compañía de su amante más reciente, Lady Elizabeth Cunningham, cuyo marido había recibido unos años atrás el título de marqués. Será un honor acudir a visitarlo, Majestad. Bien, bien. Siguió la dirección de la mirada del rey, que parecía haberse desentendido de él para contemplar embelesada una joven belleza que bailaba con un caballero que le resultaba desconocido. Había más de 100 personas allí. No era extraño, pero le incomodó el brillo lascivo que vislumbró en las pupilas del monarca. Esperaba que no decidiese convertir a aquella muchacha inocente en una de sus amantes. A saber a quién iba a ofender si lo hiciera. Por fortuna, el duque de Devonshire hizo acto de presencia, interrumpiendo a buen seguro los pensamientos del rey, y Nicholas se congratuló por ello. Sin embargo, no venía solo. Una pareja de cierta edad le acompañaba. Él era marqués, aunque no lograba recordar su nombre, y formaba parte del grupo Tory. Era un venerable anciano, con una prominente barriga y unas largas y tupidas patillas blancas que contrastaban con el peluquín oscuro que llevaba, con poco acierto sobre la cabeza. Su esposa era un poco más bajita que él, pero casi con la misma complexión física. Devonshire los presentó y ambos saludaron al rey, a todas luces satisfechos con el honor que les hacía. Departieron durante unos minutos con el monarca, mientras Nicholas sopesaba la idea de marcharse. Finalmente decidió que sería una descortesía por su parte y prefirió esperar. El conde de Liverpool, que se había aproximado a la tarima, intercambió unas breves palabras con el rey, momento que Devonshire aprovechó para girarse hacia él y llevar a cabo las debidas presentaciones. ¿Lord Sedgwick?, preguntó el anciano, mirándole por encima de sus anteojos. Sí, en efecto. Creo que hemos coincidido en alguna ocasión en el Parlamento. ¿El mismo Lord Sedgwick que posee una propiedad en Hereford?, preguntó de nuevo, y Nicholas sintió cómo su sangre se helaba ante la sola mención de aquel lugar. Comprobó que el rey estaba pendiente de la conversación tras haber despedido rápidamente a Liverpool. Sí. Oh, es un placer conocerle, mi lord. El viejo sacudió su mano con energía. Su esposa fue extraordinariamente amable con nosotros. ¿Mi esposa? Sufrimos un percance en Hereford hace unos meses. Nada grave, no tema. Siguió hablando el hombre, que de repente parecía haber olvidado que se encontraba frente al mismísimo rey de Gran Bretaña. Su esposa y aquel caballero que la acompañaba acudieron en nuestro auxilio y nos ofrecieron cobijo. Fue muy amable. La condesa es una mujer encantadora, mi lord, apuntó la señora, con una sonrisa que Nicholas se vio obligado a devolver. Sí, gracias. Devonshire intervino en ese momento, alejando a Nicholas de un posible desastre. ¿Hereford? ¿Su esposa? ¿Y quién era aquel caballero al que se referían? Le habría gustado interrogarles de forma discreta un poco más, pero los ancianos se despidieron y el duque se fue con ellos. Había olvidado que estabas casado, Hancock, dijo entonces el rey. Sí, yo también. Creo que no conozco a tu encantadora esposa. Jorge IV sonrió con picardía.
Es mejor así. Permíteme que discrepe. Nicholas se mordió la lengua, deseando encontrar rápidamente un tema de conversación que lo alejase de las aguas pantanosas que de repente sentía bajo sus pies. En junio estaré en Londres para la clausura del Parlamento y Devonshire para una fiesta en mi honor. Espero contar con tu presencia. Por supuesto, Alteza, será un honor. ¿Y con la de tu esposa? La condesa, como bien sabe, no goza de buena salud, y por eso vive en el norte, donde el clima... Hancock, le interrumpió el monarca, con un tono de voz que Nicholas conocía muy bien. Espero verlos a ambos en junio. No creo que una breve estancia en la ciudad resulte tan perjudicial para ella, y en caso de que así sea, contamos con excelentes médicos, por si no lo sabías. De hecho, si lo crees necesario, te cederé con gusto a uno de los míos. Me tienen martirizado con tantos tratamientos. No será necesario, Alteza. Perfecto. El rey asintió con satisfacción. Ahora voy a divertirte, muchacho. Tú que aún puedes. Jorge IV hizo un ademán con la mano que no daba lugar a equívocos, y Nicholas se levantó y bajó la tarima, sintiendo que su vida había dado un vuelco inesperado y a todas luces inevitable.